Hola, ¿qué tal a todos? Les mando un cordial saludo y espero que se encuentren muy bien, esperando que hayan disfrutado sus vacaciones. Bueno, quisiera compartirles que vamos a ver un tema nuevo que se llama neoliberalismo. Ya se lo dejé en una de las preguntas de una pasada actividad, que cuál era la definición, y ya algunos de ustedes me contestaron, pero ahora vamos a ir un poquito más a detalle de este modelo. Más que nada podemos definirlo como un conjunto de ideas políticas, económicas, capitalistas. Aquí defiende que es la no participación del Estado en la economía, obviamente que no tenga injerencia el gobierno en algunas actividades económicas, apoya o fomenta la producción privada, obviamente sin el subsidio del gobierno. Según esta definición del neoliberalismo, debe haber libertad en el comercio, ya que esto puede garantizar, o en este caso garantiza el crecimiento, desarrollo social y económico de un país. En el año de 1970 aproximadamente, a través de la escuela que fundó, en este caso Escuela Monetaria de Milton Friedman, como una solución a la crisis que afectó en el año de 1973 a nivel mundial, o a la economía mundial, debido a la baja, más bien debido al aumento de los precios en el petróleo. Entonces esta fue una desestabilización económica mundialmente, y bueno, a partir de ahí, Milton Friedman lo como una alternativa de solución. Bueno, profundizando un poco más sobre este tema, el neoliberalismo suele relacionarse con políticas que conlleven al respaldar una amplia neoliberación de la economía, el libre comercio en general, las grandes reducciones de los impuestos y del gasto público, así como la minimización de la intervención, como yo había comentado, del Estado en la economía y en la sociedad. La expresión y significado de neoliberalismo es un neologismo creado por la palabra neo, que procede del griego beok, neos, y que quiere decir nuevo, el sustantivo del latín liberis, el sufijo relativo del sistema o doctrina ismo. Los principales promotores ideológicos, como yo lo había mencionado, son Milton Friedman y Friedrich August, quienes lo exponen como un modelo alternativo para amparar la economía del siglo XX. Esto es referencia a lo que ha creado estos propulsores acerca de este modelo. Por otro lado, en otros sectores de esta crítica, algunas de las medidas señalan que el neoliberalismo y la globalización han sido las que han impulsado a los países que se asocian a ellas, dando como resultado un aumento promedio de 1.5 puntos por encima de aquellos países que no lo hicieron. Para estos grupos, que son una gran parte liberales, se ha demostrado que los países que más se han incorporado a lo que se denomina como neoliberalismo globista poseen menos índices de pobreza extrema que los que no lo han hecho. Esto es, los países que empezaron a hacer esta práctica de modelo empezaron a tener un poco más de economía o actividad económica más productiva, y por lo tanto fue mucho mejor que en aquellos que no lo hicieron. Un poquito de la historia del neoliberalismo, aparte de lo que les acabo de citar, es el uso, y la definición ha ido cambiando al pasar de los años, y actualmente no existe una opinión única para determinar el concepto de neoliberalismo, por lo que el
Usualmente se emplea como una palabra asociada a la derecha y es manejada de forma coloquial para abarcar una gran variedad de ideas muy diferentes dentro de la gama del conservadurismo, liberalismo y fascismo o feudalismo, como también se le conoce. Inicialmente se dice que el neoliberalismo es una filosofía económica que surgió entre los sabios liberales europeos en aquellos años de 1930, los cuales trataban de hallar una tercera vía o un camino entre medias de las discusiones que tenían en ese entonces. Se liberaba entre la planificación económica propuesta por el socialismo y el liberalismo clásico en aquellos entonces. Después de estos años de 1930 a muchos años después o décadas después, el concepto de neoliberalismo se inclinó para estar en contra del sistema laissez faire del liberalismo, fomentando una economía de mercado protegida por un Estado. Este modelo llegó a ser reconocido como la economía social de mercado. No obstante, el significado de neoliberalismo en la actualidad se conoce como ciertas variantes por las que tiene un inicio de la demanda social, creada en Suiza por Mont Perlin a finales de los años 40, como una iniciativa de los economistas Ledwin y Friedrich Bohm. Por lo tanto, entonces, el neoliberalismo económico trajo consigo una serie de ventajas y consecuencias tras la implementación de este sistema. Entre las ventajas del neoliberalismo más resaltantes se encuentran una que es el libre mercado. ¿A qué se debe esto? Bueno, esta de las ventajas es uno de los aspectos más importantes en la preferencia que posee por el libre mercado, por un mercantilismo sin fronteras donde los gobiernos puedan dar paso a sus países y a los negocios, que logren así llegar a más consumidores. Las autoridades, en este caso del Estado, disminuye o la autoridad, por lo tanto, las empresas tienen más libertad para mostrar sus productos, precios que les tenga, además de que emular con las empresas para captar más clientes se logre fomentar nuevas ideas que parecen al consumidor, en este caso que favorecen al consumidor. Bueno, otro de las ventajas que se tiene al nivel implementado el liberalismo en esos países que ya he citado es la competencia. La competencia, cuando se hace referencia a esta palabra, se habla en el sentido de que se poseen más opciones para escoger ciertos productos o servicios en el mercado. Por este motivo, este modelo se orienta más hacia el mejoramiento de los resultados y de todas aquellas cosas en general, de manera que al final se mantengan solo las mejores opciones, bien sea productos, empresas, escuelas, hasta incluso eh, algunas personales. Con la iniciación que se da con el punto antes mencionado de la competencia, se permite que también tengan acceso en esta competencia las empresas extranjeras que buscan ofrecer lo mismo, pero con propios recursos y estilos únicos. Es en el caso de México, no sé si recuerdan, el libre tratado de libre comercio, que también por ahí lo comentamos, que es uno de los 12 tratados que tiene México con los diferentes países en el mundo. Hay otro tema que también es importante como competencia, los intereses de unos cuantos. Con las enmiendas neoliberalistas comúnmente se observa que muchas personas se convierten en adineradas de un día para otro gracias a las empresas del sector industrial que eran administradas antes por el Estado. Digo, ahí tenemos un caso o varios casos en México que bueno, eh, ya citaremos que uno de ellos es Carlos Slim, que al momento que
el gobierno de México tenía pues toda la administración de Telmex. Vendieron una parte de esta empresa y bueno, uno de los accionistas ya principales de Telmex, como ustedes conocen, es Carlos Slim, que bueno, que es una de las personas más ricas del mundo hoy en día. Y este es un ejemplo de ello, de lo que hablamos del neoliberalismo. Otro de los puntos son los monopolios. No sé si tengan claro que es un monopolio, pero un monopolio es cuando una empresa es la que acapara la venta de un producto. En este caso, cuando una empresa llega a ser la única o exclusiva que vende un producto o ofrece un producto al mercado, se le llama monopolio porque es una sola empresa la que tiene la participación y el derecho para hacer esta comercialización. Y lo que se evita hoy en día es precisamente que se tengan monopolios para que no dependan de ellos solamente un producto. Y bueno, entre más competencia hay, que se tenga más de una empresa ofreciendo un producto, pues se tiene obviamente la competencia, y entre la competencia se genere en el mercado, va a haber mucho mejor respuesta para el consumidor. Entre más competencia, puede ser que entre los mismos competidores, por ganar el mercado, tengan una mejor calidad del producto a un bajo costo. Entonces, tomando el tema de los monopolios, se encuentra relacionado con el punto que les acabo de mencionar, que al traspasar el poder de un grupo de élite pequeño, se van creando monopolios que abarcan todos los servicios, dejando con pocas opciones al pueblo. En este sentido, también se lleva o se ve limitado al desarrollo de pequeñas empresas porque compiten con otras mucho más grandes y con mayor número de personal y recursos, que optan por trabajar con grandes firmas, ¿sí? Entonces, bueno, aquí la intención es evitar los monopolios precisamente para que el consumidor salga beneficiado. Otro de los puntos o características de esto del neoliberalismo es la desigualdad. Debido a las reformas neoliberales, comienza a existir grandes diferencias entre clases sociales, donde los ricos se vuelven más ricos y los pobres aún más. Sencillamente no tiene comparación. Existen algunas localidades donde incluso se privatiza la salud y la educación, pero a causa de la naturaleza de estos sectores no se evoluciona mucho en estos temas. Pero aún así, con tan solo pensar en ofrecer mejores doctores, o en este caso maestros, el que tenga la posibilidad de pagar más muestra muestra claramente que la propensión del neoliberalismo hacia la desigualdad. Es decir, aquí va a tener un mejor servicio quien tenga el mejor poder económico para poder hacerse de esos servicios. Entonces, pues bueno, eso es una parte de la desigualdad que se tiene. Otro problema económico: muchos de los efectos negativos se exhiben en forma de duda al incremento del combustible, el aumento del costo de la comida, disminución del empleo y de los salarios básicos. El problema de ambientales y derechos: los empresarios, con el fin de ver sus negocios crecer y ganar más dinero, se olvidan de muchos otros factores que afectan la vida de otras personas. Por un lado, se destruye la economía para la construcción de fábricas, ocasionando el desplazamiento de animales o su hábitat natural a otras entidades, o también se produce la contaminación de aguas limpias gracias a los desechos químicos que son arrojados por estas industrias. En la actualidad, solo se utilizan distintas corrientes y términos para hacer referencia con un mismo significado. Por ejemplo, el neomercantilismo, corporativismo, lobismo o amiguismo, ¿verdad? Que son algunos de los que podemos hacer referencia. Entonces, el neoliberalismo en México
es un ejemplo de este movimiento el cual surgió en este país en la década de los 80. Entonces vamos a hablar un poquito más del tema neoliberalismo en México. Lo que hablamos es un poquito más de su historia anteriormente y de dónde proviene y bueno, más o menos la idea de qué es este concepto. Ahorita vamos a pasar en lo que viene siendo ya nuestro tema un poquito más profundo en lo que viene siendo el neoliberalismo en México para tener un poquito más de detalle en este concepto que nos aplica a nuestro país. Bueno, platicando un poquito del tema del neoliberalismo en nuestro país, es importante saber que en la década de 1976, a partir más o menos de ese año, empiezan a haber algunas transformaciones, en este caso leyes, modificación de leyes, y más el auge se da en los 70, 80 y 90, donde ya las empresas estatales, en este caso que eran del gobierno, fueron ya en algunas vendidas al sector privado, como hacía yo referencia anteriormente, donde empieza a haber nuevos dueños precisamente para disminuir la participación del gobierno o la administración del gobierno en algunas de las muchísimas empresas que ellos administraban. Con estos conceptos se pretendía que en México hubiera menos burocracia, en este caso menos gente que dependiera del gobierno, y al privatizarlas la idea es que estas empresas fueran más rentables, disminuyera el gasto público en el caso para sueldos de administradores de gobierno y también se mantuviera una competencia sana para mejorar en este caso el producto que se ofrecía en su momento. También se da la participación de la entrada de algunos productos extranjeros, algunas empresas o inversiones extranjeras que vinieran a participar precisamente al mercado nacional, y con ello al momento de que haya una competencia se tuviera un poquito más de mejoramiento en la calidad en los productos y sobre todo en el precio, teniendo como beneficio al consumidor o a los consumidores al adquirir uno de estos artículos. Bueno, esto es en término general lo que les puedo yo hablar de lo que es este concepto neoliberal, pero les quería compartir que también ustedes pueden checar el material que les acabo yo de mencionar en el tema de la actividad de Clarun Google, el más reciente, y por favor escríbanme sus análisis y comentarios. También es importante que aparte de lo que yo les pueda dejar, ustedes también puedan hacer alguna pequeña investigación por su cuenta y complementarla para que pues tengamos un concepto más definido y pues tengamos precisamente la idea más clara sobre estos temas más recientes que hemos estado viendo en nuestra materia de estructura socioeconómica de México. No me despido, simplemente un hasta luego y esperamos tener este material a la verdad ya disponible, sus actividades, en este caso su análisis, lo más pronto que ustedes puedan hacerlo. Muchas gracias y saludos a todos de nueva cuenta.